Fascinantes cartas escritas en el año 1871 por la logia masónica, en donde claramente dejan evidencia que hay una preparación de parte de los poderes fácticos para la Primera, Segunda y todavía aún una Tercera Guerra Mundial. ¿De qué estamos hablando? De este hombre, Albert Pike. Atención. Albert Pike, que nació en Estados Unidos en el año 1809, lo pueden ver ahí detrás, abogado y escritor, fue gran maestro Illuminati y uno de los más destacados líderes masones de su tiempo. De hecho, para que vayan entendiendo un poco la naturaleza de este hombre, entre otras cosas encabezó el Ku Klux Klan y diversos movimientos políticos esclavistas, porque claramente este hombre miraba a sus hermanos de la raza humana como que no éramos todos lo mismo, sino que unos estaban hechos para mandar y hacer y deshacer del resto. Atención, amigos míos, fíjense, ¿de dónde? ¿Cuál es el origen de estas famosas cartas que en algún momento estuvieron en el Museo Británico y que posteriormente fueron retiradas de circulación, siendo que hay pruebas contundentes con muchos testigos de la existencia de las mismas? Pues bien, las profecías masónicas sobre las Segundas Guerras Mundiales. Entre los años 1870 y 1871, Albert Pike, el hombre que ya vimos, envió al otro líder masón italiano, Giuseppe Mazzini, una serie de cartas que describían sucesos bélicos generados por ello, que pasarían en la humanidad y que claramente para ciertos fines determinan apropiándose de ciertos poderes para así tener una especie de control mundial. No por nada el nombre de los Illuminati está metido con ello. De hecho, este hombre decía que tenía como guía espiritual una criatura divina, abstracta, no física, no un ser humano, sino una especie de ángel de la guardia, pero que curiosamente a él se refería como Lucifer. Al parecer el mismísimo cola de flecha. Claro. De esa manera es como él se presentaba frente al resto de sus personajes. Atención, los conocimientos de la humanidad, señor director, dice así: la verdad trascendental es demasiado importante para que sea conocida por todo el mundo. Los grandes secretos estarán reservados para los grandes iniciados. Insisto, este hombre que lideró, digamos, varias escuelas esclavistas, de alguna manera ahí cuando escribe esto te deja claro que el conocimiento solo debe ser reservado por algunos élites, para algunas personas con el intelecto necesario para que puedan dominar a todo el resto. Albert Pike, el gran maestro Illuminati, en el año 1871, vuelvo a repetir, dice: la verdad trascendental, los planes del futuro de la humanidad en estricto rigor son demasiado importantes para que sea conocido por todo el mundo. Los grandes secretos estarán reservados para los grandes iniciados, vale decir, que ni gente de su propia logia, a menos que estuvieran en las más altas jerarquías, podían llegar a saber lo que en estas cartas vamos a mostrar. En aquel tiempo era, no sé si bien visto en la palabra, pero era más común y corriente escuchar este tipo de frases de intelectuales o gente preparada, donde habían ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, como lo grafica muy bien el Titanic, por ejemplo, en la película. Sí, absolutamente. Pero hoy en día mucha gente lo sigue pensando. Mira lo que está pasando en Chile con el caso Penta, en fin. Por supuesto. Lo siguen haciendo igual, a lo mejor no lo dicen públicamente, pero es porque es políticamente incorrecto hoy en día. Es políticamente correcto, solo por eso. Pero se sigue utilizando en estos tiempos exactamente igual. En Chile, en Estados Unidos, en Europa, en fin. Por lo tanto, esto pareciera que estuviera ocurriendo ahora. Simplemente que acá es un poquito más abierto, pero el pensamiento de algunos grupos es que efectivamente ellos están acá y los otros están acá. Los que están acá trabajan para los que están acá y se acabó. Exactamente, Felipe. Y ojalá sepan menos. Sí, eso lo hablan igual abiertamente cuando se dice el ABC1, ABC2, ABC3, es decir, también se habla abiertamente de que nos dividen todo el tiempo en clases sociales. Ahora, estos desgraciados incluso no solamente dividen en castas sociales a las personas, sino que se sienten con el absoluto derecho de generar movimientos históricos conocidos como guerras mundiales, sencillamente para eliminar ciertos grupos de personas o para que ciertas alianzas de países o credos religiosos se vayan derechamente al carajo. Atención, comenzamos de inmediato a revisar estas cartas que, insisto, en algún momento con un montón de testigos estuvieron en el Museo Británico y que fueron claramente retirados cuando alguien comenzó a leerlas detenidamente y se dio cuenta cuál era el contenido de las mismas. 1871, Albert Pike escribe: debe propiciarse con respecto a la Primera Guerra Mundial y para permitir a los Illuminati derrocar a los poderes de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista.
absolutamente lo lograron, de alguna manera. Sí. O sea, eso de generar, digamos, un imperio que de alguna manera fuera socavando la idea de la religión cristiana, sin ir más lejos, y darle un poder, en este caso, sacando los ares del mismo, parecía que esa revolución era conveniente. Una vez más llegamos al punto, como el propio David Kay dice, pareciera que el capitalismo y el comunismo fueron creados por la misma persona. Creó dos polos como una especie de equilibrio, en donde finalmente el autor es el mismo, que no cree ni en uno ni en otro, simplemente necesita tener dos enemigos, así groseramente enfrentados y cualitativamente opuestos, para que la gente se vea obligada a decidir o se sienta como el jamón del sándwich, pero nada más. Es simplemente dividir las aguas, dividir para gobernar en el estricto rigor. La necesidad de, como tú dices, de tener el mundo dividido en dos. Cuando el mundo estaba dividido en dos, pareciera ser que era más natural todo lo que pasaba. Cuando cae el muro de Berlín, pareciera ser que el poder concentrado solo en una parte, en Estados Unidos, donde muchos dicen que efectivamente que lo que ha provocado eso justamente es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Cuando tú el poder lo tienes concentrado solo en una parte, bueno, las situaciones se generan como están pasando ahora. Porque muchos dijeron, no, es que el armamento nuclear que tiene la ex república soviética, eso ya no lo controla nadie, están en manos de los rebeldes. Perdón, ¿ha pasado algo con eso? No ha pasado nada. ¿Y qué ha pasado desde el 90 hasta la fecha? Que Estados Unidos ha tratado de hegemonizar el poder de una manera total. Y lo estamos viendo en Medio Oriente, lo vemos en Rusia con Ucrania, lo vemos en Cuba. Mira el acuerdo que llega a Estados Unidos con Cuba. Y la ONU lo dejó hacer y todo lo demás. Es como un perro sin correa. Entonces pareciera ser que el poder más equilibrado de alguna forma ayudaba a que el mundo fuera un poquito mejor. De alguna manera. Y atención, cuando vemos que ellos distribuyen esto para que se genere una fortaleza ateísta, que es lo que se convierte en Rusia, el plan sigue más adelante. Todavía estamos en la Primera Guerra Mundial y seguimos leyendo los extractos de estas cartas escritos por este maestro Illuminati de la Logia de los Masones, y dice: las divergencias causadas entre los imperios británico y germano se usarán para fomentar esta guerra. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para distraer a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Escrito en 1871. Compadre, esto no es una simple proyección política, más bien parece que la Segunda Guerra Mundial es un plan ejecutado que nace, por ejemplo, a partir de estas cartas. A ver, aquí no podemos llegar a estructurar si finalmente los que están escribiendo estas misivas son los autores o son los que tienen la información privilegiada, pero claramente todo indica que el tono están de acuerdo y parece de un plan mayor, o por lo menos partícipe en algún grado de todo esto. No quiero hegemonizar la conversa ni mucho menos, maestro, pero por favor, sí te puedo decir que en este caso hay autores, historiadores, que señalan que efectivamente, y hay testimonios, el general Patton y otros más del ejército aliado y sobre todo norteamericano, que decían: no debemos permitir a los soviéticos entrar a Berlín antes que nosotros, porque si no nos vamos a demorar 45 años sacarlo. Y efectivamente se demoraron las colonias, todo el atado que tuvieron con Inglaterra. Sin embargo, muchos historiadores dicen es que Estados Unidos sí tenía la posibilidad de hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, acá esto cae de cajón. ¿Por qué no lo hizo? Porque a lo mejor era mucho más conveniente que estuviera Europa separada en dos. Era mucho mejor que tenerla solo para Estados Unidos. Y atención, amigo mío, simplemente quiero decir que estas cartas, que son absolutamente reales, que estuvieron por mucho tiempo en los museos, no son proféticas, no es alguien adivinando el futuro, no es alguien con un poder sobrenatural, es simplemente alguien que escribe un plan y luego otros lo ejecutan. O sea, claramente esto hay una base de que sabía lo que iba a ocurrir con el resto de la historia. Pasamos de inmediato. Segunda Guerra Mundial, con un total de 3, incluso hasta los Illuminati dicen más de 3 no puede haber. La Segunda Guerra, dice Albert Pike en 1871, debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Claramente a esto fue una guerra atomizada, ¿cierto? Entre lo que tenía por un lado las huestes de Hitler y obviamente los grupos de judíos, digamos, en sus bancos que estaban instalados en Alemania. De ahí se convierte, digamos, en lo que todo el mundo conocemos, con aliados tratando, digamos, de devolverle, obviamente, el equilibrio a Europa, pero en estricto rigor. Así surge el nacionalsocialismo, de hecho. De todas maneras, es convertirse, o sea, guiarse, teledirigirse contra un enemigo que finalmente se viene todos los misticismos, donde obviamente el pueblo hebreo era considerado como no parte de la raza humana, sino como unos verdaderos demonios
demonios destructores de países. El cuento es que es tal como decía esa carta. Vamos a agarrar el fascismo y después de que hay una especie de fanaticada por el país de origen, echémosle la culpa a alguien que efectivamente los vamos a convertir en los enemigos de toda la humanidad, porque son los que destruyen los gobiernos y las bancas por dentro. Entonces, eso se convierte en la excusa perfecta para querer dominarlo todo, y otros que salen en resguardo, digamos, de todas las víctimas. Y en estricto rigor es lo que ocurre. Veíamos que tras la Primera Guerra Mundial había una idea, había alguien ganaba con eso, había un plan. Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el propósito? Qué notable, amigo mío. El tremendo propósito debiera ser esto, porque continuamos leyendo las cartas de 1871 por este líder masón. Esta guerra, la segunda, debe realizarse para que el nacionalismo germano sea destruido, bueno, después del problema que tenían en la primera. O sea, necesitan que todos se vayan contra ellos de cabrones. Indudable de todo esto, como para crear un Estado soberano judío en Palestina. Cada vez más preciso. Pero escúchame, esto pasó, digamos, mandado a hacer, digamos, es un traje a la medida esto. Sí. Absolutamente, pero atención. Y esto en 1871, obviamente, que concluye en 1945 la Segunda Guerra Mundial, y obviamente hasta el día de hoy, digamos las cosas como son, más o menos, digamos, el plan hasta ahora, misión cumplida. Sí. Ahora, ya en las cartas de 1871 se hablaba, necesitamos 3 guerras para lograr nuestro fin último. Las 2 ya ocurrieron. Se viene una tercera. Hemos visto una cantidad de profetas que hablan respecto a esta última gran guerra mundial. Ahora estamos revisando documentos de quiénes podrían ser los autores, los que gestan estas cosas. ¿Cómo se refiere a la tercera y última guerra que tiene que ocurrir para que todos los planes se cumplan según esta orden Illuminati? Atención. La tercera guerra se fomentará aprovechando las diferencias causadas entre los sionistas ahora políticos, que ya tienen su poder establecido a causa de ser victimizadas, digamos, con todas las de la ley por la Segunda Guerra Mundial, y los líderes del mundo islámico, que son los malos de ahora. Amigos míos, está hablando del año 2014-2015. Viejo, estamos en la puerta de algo que puede suceder. Todos los detalles de cuál es el propósito de la Tercera Guerra Mundial, cuándo debe iniciarse y que todo parece que es el escenario en el que vivimos actualmente, a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Es impactante porque no hay otro calificativo para esto, de cartas entre masones de la Orden de los Illuminati, donde claramente todo parece haber sido planeado respecto a las 2 guerras mundiales que han existido en la historia de la humanidad. Sin embargo, esas cartas además hablan de que necesitan una tercera. ¿Cómo sería esa Tercera Guerra Mundial? La verdad es que todo calza con el escenario actual. Dice así: Albert Pike, en 1871, gran maestro Illuminati, describe cómo debe ejercerse, cómo debe llevarse a cabo esta Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra se fomentará aprovechando las diferencias causadas entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Es lo que está ocurriendo. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. O sea, esta vez ellos fortalecieron, obviamente, a los políticos sionistas, fortalecieron al pueblo hebreo, digamos, castigado por la Segunda Guerra Mundial, que ya antes, desde la Primera Guerra Mundial, le dieron el poder a Germania, o sea, a Alemania, y ahora lo que necesitan es que después haya un desbalance total cuando se destruyen, por supuesto, con el poder islámico. Amigos míos, varios profetas han hablado de esto, y créeme que causa absolutamente. O el tema de la Franja de Gaza, como hemos hablado tanto, digamos, que todo está pareciendo juntarse en un callejón sin salida. Muchos podrían decir, ya, pero esto podría ser una guerra local entre sionistas, entre el pueblo judío y el pueblo islámico, pero aquí todos van a tener algo que decir. Absolutamente, porque las cartas son tan detallistas que dicen cuál debería ser el rol, el papel del resto de las naciones, cómo se van a dividir, qué bandos tomarán. Atención, las naciones divididas sobre el conflicto en Oriente se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. El escenario actual de Rusia y China contra Estados Unidos completamente agotado hasta morir absolutamente, y el enfrentamiento del Islam contra el mundo occidental. La verdad es que hay varios ejemplos, ya sean mentira o no, claramente, digamos, están divididos los bandos, y digámoslo, en buen chileno están raja, esto no da para más, y la gente está con problemas económicos, hay crisis de todo tipo. El escenario es donde nadie gana, están todos perdiendo en el momento. Es increíble, esa es una profecía del año 1871. Sí, señor. Pero si tú sacaras lo de abajo, la línea final, y leyeras las naciones divididas hasta espiritual y económica,
pareciera ser un extracto titular de una editorial de un diario de hoy, norteamericano, francés, inglés, no tengo idea. O sea, te está graficando exactamente lo que estamos viviendo. Y eso no es todo. Atención, amigos míos, porque acuérdense, esto no son profecías. Todo parece que hemos descubierto aparte de los autores de lo que hoy día está ocurriendo y puede terminar en la peor de las consecuencias. Porque por último dice, descripción del descontrol social durante la Tercera Guerra. ¿Qué es lo que esperan que suceda una vez iniciada esta Tercera Guerra Mundial? Desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable. O sea, borrar con todas las religiones, fe, esperanza, lo que tú quieras. Lo que mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Vale decir, van a echar a pelear finalmente los ateos contra todas las fe, digamos, completamente agotada, digamos, de todas las religiones, y una vez que quede de todo esto un punto cero, donde nadie cree en ninguna huevada, porque incluso, como decía, digamos, el gran Chesterton, lo peor de no creer en Dios es que uno termina creyendo en cualquier cosa, es que ahí van a meter la basa y ahí, digamos, el control mundial va a ser completo, amigos míos. Se pasó, señoras y señores. Este aplauso cariñoso y grande es para Juan Andrés Zafate, que hizo esta revisión del tema. Señoras y señores.